Dios nunca abandonó su plan aunque la humanidad cayera una y otra vez ante él. Quédate, porque cada caída en Génesis revela una puerta secreta de gracia futura para ti. Y si Dios rehizo sus historias, ¿por qué no podría reescribir también la tuya hoy? Antes de que los calendarios marcaran días y las naciones se levantaran, ya había una voz sobre el vacío. No era un trueno ni un viento antiguo, era el mandato eterno diciendo que la luz existiera, y la luz rompió la oscuridad como una espada que se abre paso entre tinieblas. Desde allí comenzó todo, mares obedeciendo, montañas levantándose, estrellas colocadas una por una como faros en la noche, y en el centro de todo, un creador que no solo hacía cosas, sino que las llamaba buenas. Pero esta no es solo una historia de comienzos hermosos, es la crónica de cómo ese mundo perfecto fue herido, de cómo el hombre cayó y de cómo, aún así, Dios decidió seguir adelante con su promesa. Dios formó al hombre no con oro ni con fuego, sino con polvo común, y luego le dio algo que ninguna criatura tenía, su aliento. Adán abrió los ojos en un mundo sin dolor, sin muerte y sin miedo. Cada río tenía un nombre, cada árbol daba fruto, y en medio del jardín caminaba Dios mismo. Luego vino la mujer, hecha no del suelo sino del propio costado de Adán, para que quedara claro que eran uno. Allí no había secretos, no había culpa, solo armonía. Pero en el corazón del huerto había un límite. Un árbol que recordaba al hombre que él era criatura y no creador. Y donde hay un límite, el enemigo intenta sembrar duda. La serpiente habló a Eva con palabras suaves y veneno oculto, que Dios les estaba reteniendo algo, que podían ser como él. Eva vio, deseó, tomó. Adán, que debía guardar, comió. Y el sonido del fruto quebrado fue el eco del mundo quebrándose. La inocencia se evaporó. La vergüenza se volvió una ropa pesada. Se escondieron entre árboles que antes eran amigos. Entonces se oyó la voz que jamás se había oído en tono de juicio: ¿dónde estás? No era ignorancia, era confrontación. Adán culpó, Eva culpó, la serpiente fue maldita. Entró el sudor, el dolor del parto, la tierra rebelde, la muerte. Y el Edén se cerró con fuego. Pero incluso mientras cerraba la puerta, Dios dejó una línea de esperanza: de la mujer vendría una descendencia que aplastaría la cabeza de la serpiente. La historia no terminaría en derrota. Fuera del jardín, el pecado mostró su rostro más oscuro. Eva dio a luz a Caín y después a Abel. Ambos adoraron, pero no de la misma forma. Abel ofreció lo mejor, Caín ofreció lo que tenía a mano. Dios miró con agrado a uno y no al otro, y el rechazo encendió en Caín una furia que ni siquiera las palabras de Dios pudieron apagar. Lo llevó al campo, lo atacó y la tierra, que antes recibía semillas, recibió sangre humana. Dios lo confrontó de nuevo: la sangre de tu hermano clama desde la tierra. El primer asesinato quedó escrito como advertencia: el pecado no se queda quieto, quiere gobernar. Las generaciones pasaron y lo que comenzó con una desobediencia se volvió sistema. La violencia llenó la tierra. Las familias edificaron ciudades sin Dios, los hombres se casaron sin preguntarle al cielo, la maldad se volvió la respiración diaria. Y Dios, que había declarado todo bueno, miró y se entristeció. Decidió limpiar el mundo con aguas profundas. Pero en medio del ruido del pecado, un hombre caminaba distinto: Noé. Noé encontró gracia y Dios le dio una orden que sonaba absurda bajo el sol seco: construir un arca. Madera tras madera, año tras año, mientras los demás se reían, Noé obedeció. No había mar cerca, no había nube en el cielo, pero había una palabra. Cuando el arca estuvo lista, los animales llegaron como si también hubieran escuchado al Creador. La puerta se cerró desde afuera. Y entonces el cielo, que había guardado agua por siglos, la dejó caer. Lluvia, ríos desbordados, montes cubiertos, gritos que nadie oyó dentro del arca. El juicio fue total, pero la gracia también: una familia sobrevivió para comenzar de nuevo. Cuando las aguas bajaron y la tierra se secó, Dios renovó su pacto con un arco de colores y una orden antigua:
multiplicaos y llenad la tierra. Pero el orgullo humano es creativo. En vez de esparcirse, los hombres se concentraron en la llanura de Sinar y dijeron, hagamos una torre hasta el cielo, hagámonos un nombre. Querían altura sin obediencia, fama sin dependencia. Dios descendió, confundió sus lenguas y la obra se detuvo. La dispersión, que era mandato, se volvió necesidad. Entonces Dios hizo algo inesperado, en medio de pueblos paganos llamó a un hombre común para un propósito eterno. Sal de tu tierra, de tu parentela y ve a la tierra que te mostraré. Abraham no recibió un mapa, solo una promesa, serás una gran nación, serás bendición, por ti serán benditas todas las familias de la tierra. Viejo, con una esposa estéril, caminó porque creyó. Cada paso sobre arena era un sí a lo imposible. Los años pasaron y la promesa parecía gastada, así que Sara ofreció una solución humana. Nació Ismael, pero Dios dejó claro que su pacto no depende de atajos. Sara, ya anciana, rió cuando oyó que tendría un hijo, y rió otra vez cuando lo tuvo en brazos. Isaac fue la risa hecha carne. Y cuando el niño creció, vino la orden más dura, entregar al hijo amado en un monte lejano. Abraham subió con leña y cuchillo, con su hijo preguntando por el cordero. Su respuesta fue profética, Dios se proveerá. En la cima, Abraham ató a Isaac y levantó la mano. El cielo detuvo el acto en el último segundo. Dios había probado el corazón del amigo y mostró algo más, que un día él mismo entregaría a su hijo sin detener la mano. El pacto fue confirmado, la descendencia fue asegurada y la historia siguió a través de Isaac y después de Jacob. Jacob nació agarrando el talón de Esaú porque desde el vientre había lucha. Creció astuto, deseando la bendición espiritual que su hermano despreciaba. Con un plato de comida compró la primogenitura y con la ayuda de su madre engañó al padre ciego. Pero la bendición robada tuvo precio, tuvo que huir. Solo, con una piedra por almohada, soñó una escalera que conectaba cielo y tierra y escuchó la misma voz antigua, yo estoy contigo, no te dejaré. El engañador fue alcanzado por la gracia. Años después, ya con familia y riquezas, Jacob tuvo que enfrentar su pasado. La noche antes de ver a Esaú, un hombre misterioso lo tomó y comenzaron a luchar. No era un enemigo humano, era Dios viniendo a quebrantar lo que quedaba de orgullo. Jacob se aferró con dolor y dijo, no te soltaré hasta que me bendigas. Y Dios lo bendijo cambiándole el nombre. De suplantador pasó a ser Israel, príncipe que venció porque no huyó más. De los 12 hijos de Israel, José brilló distinto. Soñaba con grandeza y su padre lo amaba con una túnica de colores. Sus hermanos lo odiaron por eso y lo vendieron como esclavo. Egipto lo recibió como un número más, pero Dios lo veía como clave del futuro. En la casa de Potifar fue fiel, rechazó el pecado aun cuando eso lo llevó a la cárcel. Allí, en la oscuridad, siguió oyendo a Dios e interpretando sueños. Cuando el faraón soñó con vacas y espigas, José fue llamado. Dio la interpretación, ofreció el plan y en un solo día pasó de prisionero a gobernador. Durante la hambruna, los mismos hermanos que lo habían vendido llegaron buscando pan y se inclinaron sin reconocerlo. José pudo vengarse, pero escogió perdonar. Lloró, reveló su identidad y declaró la clave de toda esta historia, no fuisteis vosotros los que me enviasteis aquí, sino Dios, para preservar vida. Así terminó Génesis, con una familia restaurada, con un pueblo viviendo en tierra extraña y con una promesa apuntando al futuro. Pero Egipto no era el destino final. Era un refugio temporal, un vientre donde Israel crecería hasta hacerse nación. José lo sabía y por eso antes de morir dijo que Dios los visitaría y que debían llevar sus huesos a la tierra prometida. Él entendía que la historia de Dios nunca se detiene donde los hombres creen que ya se logró todo. Génesis cierra con un ataúd en Egipto para recordarnos que aún falta la liberación. Si miramos todo el recorrido, vemos un hilo imposible de romper, Dios crea, el hombre cae, Dios juzga, pero siempre rescata a un remanente.
Lo hizo con Adán y Eva dándoles una promesa. Lo hizo con Noé guardándolo en el arca. Lo hizo con Abraham llamándolo de la idolatría. Lo hizo con Jacob transformándolo en Israel. Lo hizo con José convirtiendo una traición en salvación. El pecado siempre quiso apagar la historia, pero la gracia siempre llegó primero. Y esa es la razón por la que este relato antiguo todavía nos habla. Porque el conflicto de Génesis es el nuestro. Queremos ser como Dios, queremos levantar nuestras torres, queremos decidir por nuestra cuenta qué es bueno y qué es malo. Y cada vez que lo hacemos el resultado es el mismo: ruptura, violencia, exilio. Pero también está la misma salida: un Dios que desciende, que busca, que pregunta dónde estás, que viste nuestra vergüenza, que nos da una promesa a pesar de nuestros errores. Imagina escuchar hoy la misma voz que oyó Abraham en Ur: sal. Sal de la tierra de la autosuficiencia, del pecado heredado, del orgullo que heredaste de Babel, y camina hacia una tierra que Él te mostrará. No sabes todo, pero sabes quién te llama. Génesis no fue escrito para entretener, sino para despertar recuerdo. Fuiste creado con propósito, fuiste separado para reflejar a tu Creador. Así que quédate con esta verdad cinematográfica que recorre toda la narración: la oscuridad siempre intenta volver, pero la luz de Dios siempre la hiere primero. Él puede cerrar un jardín y abrir un arca, puede confundir lenguas y luego unir pueblos en una sola fe, puede permitir un pozo y después un palacio. Nada lo sorprende, nada lo detiene, nada lo hace arrepentirse de haber bendecido. Y ese Dios es el que te invita a seguir mirando, a seguir leyendo, a seguir creyendo. Porque este es el tono con el que queremos que cierres este capítulo, no como quien vio una película antigua, sino como quien escuchó el comienzo de su propia historia. Si Dios pudo tomar a un pastor de Ur y convertirlo en padre de naciones, si pudo tomar a un soñador vendido y ponerlo a gobernar el país más poderoso de su época, también puede tomar tu vida ahora mismo y alinearla con su propósito. No importa cuánto hayas caído, cuántas veces hayas huido o cuántas decisiones torcidas hayas tomado. Génesis demuestra que la gracia siempre corre más rápido que el pecado. Por eso comparte esta historia, cuéntala a tus hijos, recuérdala cuando la duda te rodee: hubo un principio, hubo una caída, hubo una promesa, y la promesa sigue en pie. Y mientras avanzamos al siguiente libro, al siguiente milagro y a la siguiente liberación, sostén esto en tu corazón: el mismo Dios que habló a la nada sigue hablando hoy. Su palabra crea, corrige, salva y envía. Deja que esta narración te empuje a confiar otra vez, a obedecer otra vez, a empezar otra vez. Porque con Él siempre hay un nuevo comienzo. Y si este relato tocó tu espíritu, no lo guardes. Difúndelo para que otros recuerden que desde el inicio Dios ha estado escribiendo una historia de rescate. Cada capítulo confirma que su amor es más fuerte que nuestra caída y más largo que nuestra historia entera. Los misterios del cielo no son cuentos. Son llamados a despertar el alma. Si esta revelación tocó tu espíritu, suscríbete, comparte. Y cuéntame en los comentarios qué verdad quedó grabada en tu corazón. Nos vemos en el próximo enigma de revelaciones misteriosas, donde lo eterno se revela.